Hola, ¿qué tal? Te saluda Mario Cortés. Bienvenidos a Proyecto de Nación. No olvides darle like, suscribirte y dejar tus comentarios porque siempre los leo y les contesto. Así que hoy vamos a ver qué ha pasado allá en Costa Rica con la llegada del presidente Bukele. Y bueno, aquí estamos viendo las imágenes donde él va a dar su speech, ¿verdad? Su entrevista a, a la prensa o contestar las preguntas a la prensa junto al presidente de Costa Rica. Y en este lugar que estamos viendo nosotros es el lugar de donde se va a construir la cárcel de máxima seguridad de Costa Rica. Vamos a ver un poco. Que cumpla por lo menos 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser muy corrupto, pero no puede ser de 10 años. Eso ayudó mucho. Entonces, hay leyes relativamente fáciles que se pueden realmente hacer, pero hay... Todos esos ruidos que se oyen ustedes ahí o escuchan es ruido de el ambiente que está ahí, ¿verdad? Así que eso es lo que está pasando. Ya llegó el presidente de Costa Rica. Creo que Nayib Bukele no ha llegado. Vamos a ver un poco el terreno donde se está construyendo la cárcel. ¿Ven esto? Este es todo el terreno. Parece que ahí va llegando el presidente Bukele. Y ese es el terreno donde se va a hacer una cárcel que es una mini cárcel de la misma estructura de el SECOT. No olvidemos que el presidente Bukele le dio todos los planos de cómo había sido construida la cárcel con todos los sistemas de seguridad. Hay un montón de cosas en esa construcción y en esos mapas. Solo mandar a hacer solo eso, el presidente dijo de Costa Rica que le había ahorrado no sé cuántos miles de millones en la moneda de Costa Rica, ¿verdad? Pero sí le ahorraron dineral. Ahora, esta cárcel que van a construir, que están viendo ustedes ahí, nada más va a albergar 5,000 delincuentes peligrosos en Costa Rica. Vamos a ver qué dicen ahí. Eh, Bukele, veamos a don Rodrigo Chávez donde lo recibe Acaba y de bueno, llegar pues aquí Bukele. vienen caminando, Va llegando. aquí vienen caminando hacia el podio donde ambos van a dar un discurso, un pequeño discurso. Aquí vemos a don Rodrigo Chávez y a don Nayib Bukele. En este momento El Salvador es el país más seguro de América, luego de sufrir con las llamadas maras por años, por décadas. Maestro de ceremonia. Bueno, ahí estamos viendo que ya llegó el presidente Bukele. Ahí estamos viendo la construcción de la cárcel o la preparación del terreno. Y ahora van a hablar de todo lo que es a qué se va a dedicar eso. Y también van a escuchar una buena charla. Ahí están viendo la cárcel de que Bukele pues le dio de lo que significa tener cárceles, que no es solo de encerrarlos ni tenerlos incomunicados, sino que lleva muchas cosas. Esa cárcel ya en construcción era un modelo como el que hay ahorita en Salvador, sería magnífico. Y así se quita toda esa alcahuetería. El presidente Rodrigo Chávez y su homólogo del Salvador, Nayib Bukele, dan inicio hoy a la construcción del nuevo centro de... Problemas de sonido. Bienvenidos a esta conferencia de prensa en vivo desde San Rafael de Alajuela. Y gracias por acompañarnos en este día histórico. Están viendo los terrenos de la don Rodrigo Chávez y también al señor presidente de la República de El Salvador, don Nayib Bukele, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa especial desde San Rafael de Alajuela, en el lugar donde se construye el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado CACO. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes al hermano pueblo de El Salvador,
a su excelentísimo señor presidente de esa República Hermana, al pueblo de Costa Rica y a todos quienes nos ven hoy. Un gran placer saludarlos. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos a convertirse en un ejemplo de seguridad para el mundo entero. A continuación, les presentaremos una radiografía del antes y del después. Cómo una nación marcada por el miedo logró ponerle freno a las pandillas que sembraban el terror en el pueblo. Veamos. Hay que tomar en cuenta que este reportaje es hecho en Costa Rica, ¿ok? Y hay unos problemas de sonido. Una realidad que por décadas nos fue negada. Tener un país seguro. Por primera vez tenemos libertad de verdad. 1102 días sin homicidios durante el periodo del presidente Nayib Bukele. Los expertos, analistas, decían que era imposible. Y ahora ver ese gran cambio que tenemos. Estamos viviendo un momento de paz. Todos estamos seguros. Y se fueron agarrando de zonas, dominación de la pandilla 18, dominación de la Mara Salvatrucha, y estos dos grupos se enfrentaban. Mucha gente inocente la pagaba ahí en esos fuegos cruzados, lesionados, muertos. Antes del gobierno de Nayib Bukele, El Salvador era un país que vivía bajo el dominio de las pandillas. 2010 me agarraron a balazos, donde yo caí, me agarraron ellos a machetazos. Sus manitas se la cortaron. Ahí quedó una y la otra dicen de que la llevaba colgando. Los primeros días fueron tristes para mí, pidiéndole a Dios que cómo iba a hacer para salir adelante, yo para poder trabajar. Pero ella pues no tiene manos y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo la señora, el derecho humano a la señora. De la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. ¿Cuántas familias en nuestro país no tienen una historia que contar de terror? Tenía 17 años, llegaron los pandilleros. Mi mamá no tenía el dinero para la extorsión. Recuerdo que escuché un gran ruido y de ahí como que me dormí. Cuando yo reaccioné tenía los brazos llenos de sangre, los tenía deshechos, prácticamente que mi mamá había fallecido. En los buses se agarraban a balazos. En varias situaciones me tocó meterme debajo de los asientos. Habían puesto un rótulo aquí en este lugar donde estamos, oír, mirar y callar. Créamelo. El tiempo que yo viví acá fue un tiempo de infierno. La policía también fue. Señores, están oyendo los lamentos que todavía la gente al acordarse llora de todos estos criminales que mataban y tenían al pueblo de rodillas y con la mirada agachada, porque si los miraba, lo desaparecían. Fue amedrentada. Mataron a mi papá. Le habían dado machetazos en la cabeza, le habían cortado las manos, la boca se la habían cortado. Significaba un terror para la sociedad salvadoreña. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de un país marcado por el miedo. Antes de asumir el cargo en el 2017, El Salvador registró más de 3.900 homicidios en un solo año. En 2025, el país cerró con solo 82 homicidios en 365 días. En 2018, se cometían casi 10 asesinatos cada 24 horas. En cambio, en el 2025, el promedio fue de 0.2 homicidios por día. Hoy, estas cifras muestran un cambio profundo. Somos el país más seguro del hemisferio occidental. Pero la pregunta es, ¿cómo un país tan violento logró cambiar su historia? Whoa, man, amazing car. When did you become a millionaire? What is this for? We're trying to get advice for the young. El gobierno de Nayib Bukele decidió enfrentar a las maras sin miedo. Entró en acción el Plan Control Territorial, una estrategia por etapas. Cada fase se preparaba el terreno para combatir la violencia desde la raíz. Pero tenemos que sacar al 100% de los pandilleros.
su lanzamiento, se logró una reducción sostenida de los homicidios. Se fortaleció a la policía, al ejército y se acabaron los privilegios desde la cárcel. Les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. El plan avanzaba de forma sostenida, pero las maras respondieron con represalias ante las medidas adoptadas por el gobierno. La mayoría de las víctimas estaban dedicándose tranquilamente a sus quehaceres diarios. El presidente Nayib Bukele convocó una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad. Así que el gobierno pidió el régimen de excepción, lo que permitió a la policía y al ejército capturar a las maras mucho más rápido. Cuando ya teníamos unos cuantos meses de régimen de excepción, yo ya me daba la pauta de llegar a la casa, de que nadie me siguiera. Sí, de que nadie me vigilara, me anduviera asediando con ese acoso terrible. Es totalmente un cambio en materia de seguridad pública. Porque gracias al presidente, él que puso ese régimen, cayeron inmediatamente. Construyeron el SECOT para encerrar a los terroristas. Quienes están adentro cometieron al menos 10 delitos. Nosotros estamos seguros porque ellos están ahí y no van a salir, así como antes, que los pasaban a los juzgados y al ratito ya estaban afuera. En 2019, de cada 100 homicidios, 97 casos quedaban sin castigo y sin culpables. En cambio, en 2025, todos los homicidios fueron resueltos. Nadie se salió con la suya y ningún delincuente quedó libre. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. Hoy ya no mandan las pandillas en El Salvador. Los salvadoreños hoy gozan de una paz que por muchas décadas anhelaron. Hoy podemos transitar libremente. Ya si nosotros queremos poner una venta de refresco, nadie nos viene a cobrar la renta. Sentimos libertados, pues gracias a nuestro gobierno han agarrado a todos estos señores maleantes y que nos hagan. Sin duda alguna, es un honor contar con la participación del presidente de la República de El Salvador, excelentísimo señor Nayib Bukele, a quien le cedo la palabra en este momento. Vamos a oír lo que dice el presidente Bukele, y si ustedes notan, le ponen atención, siempre en los mensajes él deja algo que uno debe de aprender, ¿verdad? Que las cosas no son tan fáciles. Ha luchado bastante, no solo él, sino su gabinete, pero él es el líder. Pero miren la clase magistral que les va a dar cuando le hacen la pregunta de las cárceles, de cómo manejarlas o qué hacer. Van a oír. Bueno, muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Gracias por esta invitación. Ya cuarta vez que nos reunimos en 2 años. Su gabinete de gobierno que lo acompaña aquí en esta primera piedra. Señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, miembros de la delegación salvadoreña y de mi gabinete que me acompañan, estimados elementos de los diferentes cuerpos policiales presentes, que son el pilar fundamental de cualquier medida de seguridad, amigos de la prensa, señoras y señores. Bueno, en primer lugar quiero agradecer de nuevo, presidente, por esta invitación que nos ha dado el gobierno de Costa Rica. Es un honor poder apoyarlos. Costa Rica es un país que nos supera a nosotros en la mayoría de temas. Es un país que nosotros vemos con admiración en muchos temas, de quien podemos aprender muchísimos temas. Pero creo que en el tema de seguridad, por lo que nosotros ya vivimos y por lo que nosotros ya resolvimos, creo que ahí es el tema en donde más podemos ayudar. Y agradecemos esa invitación y con humildad hemos tratado de dar nuestros aportes al tema de seguridad en Costa Rica. Salvadas las diferencias, yo he escuchado
personas que dicen, pero el problema de Costa Rica no es igual al de El Salvador. No, no es igual al de El Salvador. Es igual al de El Salvador cuando empezó. Pero como ustedes saben y lo han visto en Costa Rica, el problema va a ir creciendo si no se detiene. Es el equivalente a un cáncer. Cuando un cáncer inicia, es casi indetectable. Ahí está creciendo, está haciendo daño, pero no se detecta. Así pasó en El Salvador. Las primeras pandillas que llegaron a El Salvador, yo sé que el fenómeno es distinto, pero las primeras pandillas que llegaron a El Salvador ni siquiera mataban. Ni siquiera mataban. Pasaron varios años para que empezaran a matar. Es decir, el cáncer crece. Yo recuerdo acá cuando empezó a establecerse el narco, decían, no, pero no matan. Y luego, no, pero matan solo entre ellos. Y luego empezó a morir gente inocente. Y así funcionan con todos los cánceres y con todos los fenómenos delincuenciales. Inician imperceptibles, luego se perciben pero no hacen tanto daño, luego hacen un pequeño daño, luego hacen un gran daño y luego destruyen todo. Y en El Salvador vivimos todas esas etapas dos veces, con la guerra civil y con la guerra de las pandillas, que básicamente fue producto de la guerra civil. Pero eso ya será otro tema para explicar un día. Cuando la delincuencia se toma el país, cosa que aún no ha pasado en Costa Rica, gracias a Dios, aunque el problema es grande, pero aún no se ha tomado el país como se lo tomó en El Salvador, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. Porque ahí es dictadura. Ahí nadie los elige, ahí no hay forma de votarlos en pro o en contra, ahí no hay elecciones, ahí no hay entrega de cuentas, ahí no hay auditorías, ahí no hay asamblea legislativa, ahí no hay nada, ahí lo único que hay es la dictadura del narco. Y el que no quiere, bala. Si eres un profesional con experiencia o habilidades avanzadas, Estados Unidos te necesita. Con la visa EB2 por interés nacional, puedes aplicar una Green Card. Esa es la verdadera dictadura que vivía El Salvador, la dictadura del crimen. Incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz, corrupto y cómplice de la criminalidad, pero no era dictadura, porque la dictadura la tenían los criminales. Y entonces el gobierno cobraba impuestos, sí, pero también cobraban impuestos a las pandillas, lo que ellos le llamaban renta. Ellos le pusieron ese nombre, renta. No sé si por alquiler o por impuesto de la renta, pero ellos le llamaban renta. Y ese era el impuesto de las pandillas. El impuesto del gobierno, hay gente que lo paga, hay gente que no lo paga, ya sea porque está en la informalidad, o porque no puede, o porque no tiene con qué, o porque no declara. Pero el impuesto de las pandillas nadie podía no pagarlo. Porque el que no pagaba el impuesto de las pandillas, o lo mataban, o le hacían cosas como le hicieron a la señora, que su propio nieto le cortó las manos. Y se llevó las manos a entregarlas a la pandilla para que vean, mi abuela que no pagó, aquí están las manos. El 80% no era un fenómeno aislado en una zona, en un departamento, en un municipio, en un distrito, no. Era un fenómeno que cubría prácticamente todo el país, con pequeños enclaves residenciales privadas, etcétera, que tal vez no lo sufrían, pero básicamente cubría todo el territorio nacional, y el 85% de los salvadoreños pagaban esa extorsión que ellos le llamaban renta y que se pudiera equiparar a un impuesto del gobierno paralelo de la dictadura que tenía El Salvador, que era la dictadura del crimen. Y no se podía combatir, porque cualquier cosa, primero el gobierno estaba en complicidad con las pandillas, con el crimen. Segundo, cuando había alguna decisión de hacer algo de parte del Ejecutivo, yo no sé si lo hicieron con buena o mala intención, porque yo estaba muy pequeño, pero cuando se lanzaron los primeros programas para combatir a las pandillas, recuerdo que lanzaron el plan
mano dura, allá cuando, no sé, a inicios de los 2000, aquí mi ministro de Seguridad ya trabajaba en ese tiempo para el gobierno, era de los buenos, y me contaba él que los buenos, porque en la policía, la mayoría de policías es gente buena, solo el hecho de decidir ser policía es porque alguien es bueno. La mayoría de nosotros vemos peligro y corremos. Los únicos, corremos del peligro. Los únicos que corren hacia el peligro son los policías, los soldados, los bomberos. Esos son los más buenos, pues. Alguien que nace con la vocación de correr hacia el peligro. No correr del peligro, que es lo natural y lo evolutivo. No, correr hacia el peligro. Esa es la gente más buena de todas, que está dispuesto a sacrificar su vida por los demás. La mayoría de ustedes no lo harían. Bueno, ustedes sí, pero la mayoría de los que están de este lado no lo hacen. No sacrificarían su vida por los demás. Ellos sí. Y eso lo pone en otro nivel de ser humano, arriba. Entonces había muchos policías buenos en El Salvador, pero, y como me cuenta historias el ministro, iban, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y el día siguiente salían 101. Los 100 que metieron y otro más que sacaron. Y entonces los pandilleros iban y se vengaban matando a las familias de los policías. La próxima vez cuando hubo otro gobierno le decía a los policías, vayan entre los pandilleros, pues decían, ¿para qué? Para que salgan libres, para que me maten. Entonces se convierte en lo que muchos le llaman, otros no quieren usar una palabra, dicen que es muy fuerte, a mí me parece está muy suave, un Estado fallido. Ya cuando un Estado no puede combatir su delincuencia es porque hay un grupo que tiene el monopolio de ejercer la violencia que no es el Estado, y eso es un Estado fallido. El poder, ¿verdad? Entonces, the #1 hair regrowth shampoo just dropped to its lowest price ever. If you've been wanting to try Spartan Mood Activator Shampoo, the breakthrough shampoo. Nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo. Corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea, en las elecciones, por supuesto. Elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, por la OEA, por los países desarrollados que tienen interés en observar elecciones, etc. Y todos dijeron resultados avalados, resultados correctos. El partido del presidente obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo era, bueno, sigue siendo 2/3 de los diputados, y con eso pudimos hacer todos los cambios que teníamos que hacer. En ese tiempo fuimos muy criticados por los organismos internacionales, que nunca habían criticado el sufrimiento del pueblo, nunca habían condenado a las pandillas por estar matando a decenas de miles de salvadoreños y desaparecido a otro montón igual. Muchos de ellos ni siquiera los hemos encontrado. Calculamos más de 100,000 cadáveres que no hemos encontrado, que probablemente están en fosas clandestinas y que con el tiempo hemos ido encontrando. Hace poco encontramos unos cuerpos que tenían más de 20 años de estar enterrados clandestinamente. Y lastimosamente, muy tarde uno se da cuenta que ha habido más muertos de los que las estadísticas dicen, y ya con estadísticas las más altas del mundo. Es decir, El Salvador era el país más peligroso del mundo de acuerdo a las estadísticas, pero era mucho más peligroso en la realidad. O sea, mucho más peligroso que el récord mundial. Ese es el nivel de problema que teníamos en El Salvador. Y así fue, así como era la enfermedad, así tuvo que ser la medicina. Costa Rica tiene la ventaja de que no está ni por cerca en donde estaba El Salvador. Tienen un problema grave y creciente, pero no está ni por cerca donde estaba El Salvador. Entonces, si Costa Rica tiene un problema, me voy a atrever a decir un número con base en los homicidios. Si Costa Rica tiene un problema 5 veces menor, con hacer la tercera parte que hizo El Salvador, ya queda sobrado. Y entonces, este es el momento para resolver el tema de la criminalidad. Porque de lo contrario, van a pasar otras cosas. Primero, va a seguir creciendo la criminalidad y van a morir
más costarricenses. Segundo, eso es lo más importante, ¿no? Pero segundo, la gente ya no va a poder salir a la calle como pasaba en El Salvador. Los niños no van a poder ir al parque. Ustedes van a tener que entrar, todos los costarricenses van a tener que entrar a cierta hora a sus casas, so pena de ser asesinados si se pasan del toque de queda de las pandillas. No van a poder, ojo, todo esto que estoy diciendo es verificable, ustedes creo que lo leían incluso antes de nuestro gobierno, todo esto es la realidad de lo que pasaba en El Salvador. A cierta hora ya no se podía entrar a su casa. Si usted iba a una colonia o a una comunidad o a un barrio vecino donde vive su familia, pero que pasaba la línea de control de la pandilla hacia la línea de control de la otra pandilla, era asesinado. Si usted se quedaba dormido en el bus, y esto pasó muchas veces y podrán ver testimonios de salvadoreños, si usted se quedaba dormido en el bus y se pasaba de la línea de la parada donde le tocaba bajar, era asesinado. Si usted no pagaba la extorsión, era asesinado. Si usted no entregaba a su hija al pandillero, era asesinado. Muchos padres trataron de defender a sus hijas y fueron asesinados e igual se llevaban a la hija. Entonces muchos optaban por entregarla. Porque si no, igual iban a matar, igual se le iban a llevar. Solo pensarlo, yo a mí no lo puedo concebir en mi cabeza. Pero esa era la realidad de El Salvador. Y está ahí verificable por medios internacionales, nacionales, los expertos, todo eso está documentado y está incluso todavía vivo en la memoria de los salvadoreños, porque no es algo que pasó hace 20 años, sino que hasta hace pocos años así era. Ya todo eso no existe en El Salvador. No solo no hay homicidios, o hay una cantidad mínima de homicidios que generalmente son intrafamiliares, pero ya no hay extorsión tampoco. Ya no hay zonas prohibidas, ya no hay zonas peligrosas. Generalmente uno va incluso a países desarrollados con delincuencia baja, pero le dicen no vaya a esa zona porque ahí es peligroso, o no vaya por allá porque ahí lo pueden asaltar, es muy oscuro. En El Salvador hay zonas oscuras, hay zonas feas, hay zonas que no tienen buena infraestructura, lo que ustedes quieran, pero no hay un tan solo lugar peligroso. Puede ser un barranco, puede estar oscuro, puede ser las 3 de la mañana, puede que no le guste mucho el lugar porque no hay una banca para sentarse, no lo creen, y así pero es. Lo que sí está, puede estar 100% tranquilo de que usted ahí tiene completa seguridad y nada le va a pasar. Puede amanecer ahí, va a tener su reloj, su billetera, su celular, todo. Los pocos asaltos que hay o los pocos robos que hay se agarran en horas. Hay una frase en El Salvador que los salvadoreños usan en redes sociales que se llama 3 doritos después. 3 doritos después, sí. Porque cuando hay un video o algo que una señora le jalaron la cartera, o estoy hablando de un carterista, no estamos hablando de un homicidio, estoy hablando de una señora que le jalaron la cartera. A las 3 horas lo tienen al hombre parado, al mismo del video, esposado, con la misma ropa con la que estaba jalando la cartera. Y va a la cárcel, con la tranquilidad de que tenemos un sistema de justicia que lo va a dejar en la cárcel. Ven todos los cambios. You don't need a second job. You just need to learn how to talk to AI. So, this is how I became the most dangerous. Entonces, pasamos de ser, en cifras, del país más seguro, del país más inseguro del mundo, pasamos a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental, o sea, de todo este lado del mundo, de todo el continente americano, pues. No hay ningún país más seguro que El Salvador, en cifras. Pero en la realidad somos todavía más seguros, porque las estadísticas cuentan homicidios, y en homicidios somos el más bajo de todo el continente americano. Pero, aparte de eso, somos el único país me atrevería a decir que no hay un país en Europa que se pueda preciar de decir que no tienen una zona peligrosa, por ejemplo. Y nosotros no la tenemos. Y eso se logró con una serie de cuestiones, como ya les dije, y uno de los pilares fundamentales fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad, el que ustedes conocen, el SECOT. El SECOT fue vital para
Perdón. El SECOT fue vital para la estrategia de seguridad por varias razones. La primera razón es porque nuestras cárceles, al igual que en otros países de Latinoamérica, se habían convertido en universidades del crimen. Ahí lo que había era criminales con privilegios, con internet, con computadoras, con teléfonos celulares, dando órdenes para matar, dando órdenes para secuestrar, dando órdenes de instrucciones a las organizaciones criminales. Entraban prostitutas, subían videos a YouTube de sus fiestas. Ojo, estamos hablando de 2014, ahí están los videos en YouTube, no los ha bajado de YouTube. 2014, 2015, con pandilleros, con prostitutas, bailándoles en fiestas en las cárceles. Y ellos grababan y subían los videos a las redes sociales. Los sacaban de la cárcel y los llevaban a ver a la familia, a entrevistas. Ellos controlaban el país. Obligaron al ejército, está preso ese ministro, pero obligaron al ejército a prestarle los polígonos de tiro para que los pandilleros practicaran lo que se llama tiro certero, que los policías me entenderán, que es disparar con certeza en la cabeza o en el corazón para matar inmediatamente. No para inhabilitar, no pues dispararle en el pie, no, en la cabeza y en el corazón. Y ahí están los videos, están las fotografías presentadas no por nosotros, por fiscalías anteriores a que nosotros llegáramos al gobierno, por si alguien tiene duda de nuestros datos. Ahí están los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército aprendiendo a disparar a la cabeza y al corazón de los salvadoreños. O sea que muchos, aparte les dieron armas también. Entonces, para poder cortar eso, teníamos que hacer una cárcel independiente nueva, que ya sabemos que no tiene un túnel secreto, que no tiene un sistema de puerta trasera, que no se la pueden ya, etcétera, donde además estuviera diseñada para que no se pudieran escapar, para que tuvieran control 24/7 y sobre todo para que no hubiesen comunicaciones. Porque les habrá pasado a ustedes y nos pasaba a nosotros que hacíamos una redada adentro de la cárcel, decomisábamos laptops, ya con nosotros en el gobierno, decomisábamos laptops, celulares, chips, de todo, ¿verdad? Y al día siguiente seguían las comunicaciones, porque decomisábamos algo, pero se escondieron otros y seguían metiendo más. Y al final la solución fue bloquear la señal. Un celular sin señal es un pisapapeles. Entonces le bloqueamos la señal. Usted se acerca al SECOT y ya no hay señal. Más o menos lo que pasó aquí, que veníamos para acá y nos dijeron apaguen los teléfonos porque si no se les van a bloquear por 5 horas. Bloquear señal. Entonces ya esto se vuelve una isla del mundo. Está aislado el mundo. No hay noticias, no hay información, no hay comunicación de adentro hacia afuera. Y ustedes están creando este centro de contención de la criminalidad, CACO, que es state of the art, la palabra sería del mayor nivel, bien diseñado, se ha diseñado de una manera concienzuda pensando en esto, en tener este recurso que también es parte fundamental de cualquier plan de seguridad. El diseño fue dado por El Salvador, ¿ok? Recuerden una cosa, si la criminalidad crece, me quedé corto cuando le estaba diciendo eso, si la criminalidad crece... Ever wondered what your home looks like from space? Enter your address and get a 360-degree satellite view of... Morirán más costarricenses, pero no solo pasará eso, sus estilos de vida cambiarán. Aparte, les cobrarán extorsión los pandilleros. Aparte, vivirán con miedo, con la cabeza abajo todo el tiempo. Porque el que levantaba la cabeza lo mataban por mirar feo al marero. Aparte, desaparece el turismo. Y todas las divisas que vienen con él. No van a llegar turistas a un país donde te matan por cruzar una calle. Desaparece el turismo y luego viene un dominio económico que entra a un país en subdesarrollo, sin perspectivas de desarrollo, como lo fue El Salvador durante 40 años. Y luego salir de eso, toca en parte un plan como el nuestro, pero también un milagro.
porque lo que pasó en El Salvador fue un milagro, y yo por eso siempre doy la gloria a Dios, porque realmente nosotros hicimos mucho y nos desvelamos y pasamos en reuniones, hicimos páginas y papeles y escribimos cosas y dibujamos planos y estrategias, pero esto no hubiera pasado si Dios no lo hubiera querido así. Pero tocó esperar 40 años. Y mucha gente murió sin ver El Salvador de ahora, que no será el país más moderno, el país más desarrollado, falta mucho, pero ya tiene la base principal, que es un país seguro, y no solo un país seguro, sino el más seguro de todo el hemisferio. Ahora aprenderemos de nuestros hermanos costarricenses y de todos otros países que nos quieran apoyar para arreglar nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestra infraestructura, nuestra economía, etcétera. Y lo estamos haciendo, y estamos haciendo muchas cosas interesantes ahí, pero ya arreglamos lo principal, que es la vida de la gente, la seguridad de la gente. Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador, y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida, de sufrimiento, y la medicina puede ser mucho menor porque la enfermedad es mucho menor. Así que, gracias, presidente, por permitirnos apoyarlos en lo que creo que podemos aportar. Al final, Costa Rica toma las decisiones y hace las cosas que Costa Rica necesita, que no son iguales a las de El Salvador, pero que lo que nuestra experiencia sé que es un insumo importante en su plan. Esto es también parte de la alianza que firmamos en Coatepeque, el Escudo de las Américas, que básicamente es esto, pues. Es colaborar e intercambiar experiencias e información para poder garantizar la seguridad de nuestros pueblos. Muchas cosas le tocan al Estado, pero la principal es garantizar que el Estado sea el único que tenga el monopolio de la violencia. No puede haber otro cuerpo ejerciendo violencia. Eso rompe con la idea de un Estado. Así que de eso se trata el Escudo de las Américas que firmamos en Coatepeque, ahí en El Salvador, con el señor presidente. Y estamos seguros, desde antes estábamos trabajando, por supuesto, tenemos un año ya trabajando en esto, pero ahora con más ganas, para poder acompañarlos en este proceso a hacer una Costa Rica segura, y pues todo lo demás, primero Dios, vendrá por añadidura. Muchas gracias. Un caluroso aplauso al excelentísimo señor Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador. Continuamos con esta conferencia especial. Casos que estremecen al país revelan un patrón alarmante. Delincuentes reincidentes liberados, resoluciones judiciales indignantes y muchísimas familias que siguen esperando justicia pronta y cumplida. Un resumen de todos los crímenes en Costa Rica. En Costa Rica la justicia parece haberse vuelto un privilegio. Las víctimas enfrentan un sistema lento, frío y muchas veces cruel. Para los delincuentes, en cambio, todo es más flexible y complaciente. El caso de Esteban Arias es una herida abierta hasta hoy. En diciembre del 2022, un vecino disparó al aire. El resultado, Esteban pasó más de un mes en coma, quedó ciego, la movilidad de una pierna y de una mano completamente comprometida. Su vida quedó marcada para siempre. ¿Y el responsable? ¿Adivinen qué? Absuelto en primera instancia. Hoy el caso irá nuevamente a juicio tras una apelación. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo se absuelve una tragedia de esta magnitud? Digo mucho sobre la justicia aquí. A veces siento que es muy injusta. Fabricio Soto. Ya saben que nos ponen comerciales de vez en cuando para que no Sunday. Así que, bueno. De apenas 21 años, murió atropellado en Carrizal de Alajuela. El conductor, que al parecer manejaba borracho, huyó del lugar. No es justo que ellos anden a la libre.
como si nada hubieran hecho, que no voy a descansar hasta que estas dos personas paguen. El horror alcanza otro nivel con el caso de Brittany Cerdas, de 17 años, embarazada de 7 meses. Fue asesinada, quemada y abandonada como si su vida no valiera nada. Su madre lo denunció con claridad. ¿Por qué beneficiarlos y tener más beneficios que nosotros como padres? A donde la mamá por lo menos puede irlo a ver una vez al mes. Yo a mi hija no la puedo ver. Y luego está Keylor Gamboa, un joven asesinado por un delincuente que nunca debió estar libre. Asaltó a Keylor y a su novia cuando regresaban de las fiestas de Zapote. Lo apuñaló en el cuello y le robó el futuro que tenía por delante. Mi hijo andaba disfrutando con su novia, con sus amigos, en un plan sano, sin hacerle daño a nadie, y simplemente una persona con amplio expediente judicial llegó y simplemente dijo, le quito la vida, punto, y se acabó. Mi mensaje principal es que por favor se pongan en los zapatos de todas las familias que hemos vivido, que hemos pasado situaciones así, no permitan. Wow, esto solo me recuerda a todos los reclamos que hacían los salvadoreños antes, ¿se acuerdan? Tantos crímenes y nadie hacía nada. Los políticos, nada. Los diputados, nada. El sistema judicial, nada. Y esto es lo que está pasando en Costa Rica, miren. Todos están matando a los criminales, a la gente, y la gente pidiendo justicia y salen libres. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Por favor, que absolutamente ninguna otra familia pase por ese dolor que nosotros ya vivimos. El responsable fue Cepeda Rubí, alias Lupa, con antecedentes por robo agravado y homicidio. Pero ¿sabe qué? El sistema simplemente lo dejó salir. Y este no es un error aislado, es un patrón. Delincuentes reincidentes con violencia comprobada tienen oportunidades. ¿Y saben qué? Las usan. Mena Alfaro, con el alias Enano, tenía antecedentes de transporte y venta de drogas y recibió una sentencia de 25 años por homicidio calificado, después de que junto a 3 cómplices planificó y asesinó brutalmente a Moisés Antonio Polanco Miranda, tras enterarse que éste había comprado droga a otros vendedores. Río Mairena, conocido como Guaco, con antecedentes por transporte de droga, fue sentenciado a 50 años por homicidio calificado, luego de que ingresó a una vivienda, amordazó a 6 jóvenes, asesinó a 5 e intentó matar a una menor de edad. Y mientras las familias entierran a sus hijos, el país se entera de decisiones judiciales que realmente costarricenses son indignantes. Por ejemplo, un juez del Tribunal Penal de Limón dejó libres a 2 supuestos altos mandos de organizaciones criminales que operan en Batán, conocidos como La Patrona y la... Bueno, y ahí están escuchando la misma historia de todos los países de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Canadá, Europa. Bueno, todos los países están iguales. ¿Saben por qué? Porque es el mismo sistema. Es un sistema que ha sido hecho en un lugar y mandado a hacer que se repita en los demás países. Y los demás países, los políticos como estúpidos, como corruptos y como ovejas, repitiendo el mismo sistema fallido. Sistema judicial lo hacen las potencias, ¿verdad? Diseñado por la élite que maneja las economías grandes y explota todo lo que es las riquezas de los países, ¿verdad? Ya sea banana, ya sea café, ya sea agua, ya sea gas, petróleo, etcétera. Todo es riqueza para ellos. Y ellos diseñan el plan y lo mandan por medio de organizaciones, las famosas ONGs, que se implantan en los países con fondos de ellos y que corrompen a los políticos para que aprueben esas leyes, y así empieza a corromperse todo un sistema, no solo judicial, sino también educacional, de educación, con todas las aberraciones que estábamos viendo que estaban pasando y están pasando todavía en muchas escuelas. Todo es un sistema que llega a los países por medio de las ONGs. Y es frustrante porque
protegen a los criminales con una razón, que los países se vuelvan pobres, dependientes de ellos e inestables. Y así van a ir al Montepío, que son ellos, los prestamistas, a pedir dinero, pedir, y el pobre siempre va a estar pidiendo. Entonces, países pobres es lo que ellos necesitan. Pero si nosotros hacemos nuestro propio sistema judicial y todo eso, se nos van a venir encima. Pero si nosotros nos unimos y hacemos los cambios necesarios, ahí tienen los resultados. El Salvador, ¿verdad? Con un señor que no les hizo caso a nadie, siguió con su sistema, porque ya se habían probado todos los demás y no habían funcionado. Y bueno, y al final, hoy la gente tiene paz, que es lo más importante. Estamos viendo los comerciales porque no podemos evitarlos. Esta es la cárcel que así va a quedar. Costa Rica da un paso clave en la lucha contra la delincuencia. Así será el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, CACO, la nueva megacárcel del país. Es una cárcel diseñada para encerrar, aislar y controlar a los reos más peligrosos, aquellos que hoy representan una amenaza directa para la seguridad nacional. El nuevo centro penitenciario tendrá capacidad para 5.100 reos, distribuidos en 5 módulos de 1.020 internos cada uno, bajo un modelo de máxima vigilancia. ¿Saben qué? No es una cárcel común, es un centro de alta contención, pensado para cortar de raíz el poder delictivo que durante años operó desde adentro de los centros penales. El proyecto incluye 7 fortines de vigilancia, 4 puestos de control interno, 20 celdas de aislamiento, controles de ingreso y registro de visitas, además de infraestructura médica, administrativa y logística. Cada espacio fue diseñado para cerrar portillos, limitar el contacto y evitar cualquier tipo de operación criminal desde el interior. El CACO se construye en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo penitenciario en Occidente, con una inversión de 16.774 millones de colones. En menos de 2 meses de trabajo, el movimiento de tierra y la nivelación ya registran un 40% de avance en un terreno de 91.000 metros cuadrados. Bueno, estamos viendo ahí más o menos para que tengamos una idea de qué es lo que va a tener esa cárcel, que es pequeña, y aparte de eso, pues las leyes, si no cambian las leyes, no va a servir de nada, ¿verdad? Las leyes son las claves para que los criminales no vuelvan a salir de las cárceles como que fueran a vacaciones, ¿verdad? Y bueno, eso es lo importante. Y si no las cambian, la cárcel no va a servir. Y ahorita estoy oyendo que van a recibir visitas. Los criminales más peligrosos no deben de recibir visita, por eso se hacen esas cárceles aisladas, porque si llega una visita les va a llevar información y ella va a sacar información, y eso es lo que no se debe hacer, si no los crímenes nunca van a parar, ¿verdad? Vamos a ir las preguntas que le hacen al presidente Bukele y lo que contesta. Yo estoy seguro que la mayoría de los costarricenses quieren que el problema de la inseguridad se resuelva. No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza. No hay otra forma. Hay proponentes de otras formas que funcionan únicamente antes de que el problema empiece. Por ejemplo, a mí me decían en El Salvador, y perdón que me extienda un poquitito, solo voy a mencionar esto, es que a mí en El Salvador me decían, presidente, la solución a la violencia es invertir en educación y en oportunidades. Yo le dije, tiene toda la razón. Si un país invierte en educación y en oportunidades, esos jóvenes no se convertirán, esos niños no se convertirán en delincuentes, o por lo menos su mayoría no lo harán. Pero eso se lo hubiera dicho al gobierno de hace 20 años, porque estos criminales no tienen 4 años para mandarlos a kinder. Estos criminales ya se graduaron de matar, de la Universidad del Crimen, ya violaron, ya mataron, ya cortaron cabezas, ya le cortaron las manos a la abuelita,
ya no es de mandarlos a la escuela, ya no es de darles una oportunidad. Además, ¿qué oportunidad le podemos dar? Le podemos pagar un estipendio por no ser criminales, como hacen otros países. Les pagan, básicamente es un incentivo para ser criminal, porque ahora hacen dinero de la criminalidad y encima reciben dinero del gobierno, mientras un montón de jóvenes no tienen trabajo. ¿Qué incentivo hay para un joven trabajador que le cuesta día a día ganarse sus pesitos para que llegue el delincuente y se los quite? El incentivo entonces es ser delincuente para quitar y no ser trabajador para que se lo quiten. Entonces, presidente, la única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado, que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence. Otro comercial para que no se me aburran y seguimos. Entonces, todo lo que usted haga va a tener críticas y va a tener apoyo. Si usted hace esto, que es traerle seguridad a Costa Rica, lo van a criticar. Y si usted no lo hace, lo van a criticar también. Mi pregunta sería, ¿qué prefiere usted? Si prefiere que lo critiquen por traer seguridad o prefiere que lo critiquen porque no hizo nada por traer seguridad. Entonces, las críticas siempre van a estar. El que se mete a política sabe que le va a caer, pero usted haga lo correcto y al final, como dice la Biblia, se hacen las cosas con sabiduría, lo demás viene por añadidura. Continuamos con José Luis Rodríguez de Noticias Trivisión. Buenas tardes, don Rodrigo y don Nayib. Don Rodrigo, el fin de semana, de acuerdo con datos del organismo de investigación judicial, una persona fue asesinada cada 4 horas. Este fin de semana, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no ha logrado en estos 4 años, don Rodrigo, hacer lo que hizo El Salvador, de acuerdo a lo que vimos en ese video, de aquel Salvador a este otro Salvador? No lo han dejado, no ha podido. ¿Por qué no lo ha podido hacer, don Rodrigo? Quería saber eso. Mire, el sistema de ley ante el crimen en Costa Rica es totalmente procriminal. Nosotros en abril del año 2023, yo me presenté por primera vez en la historia del país, un presidente se presenta a la Asamblea a proponer 6 leyes. ¿Qué dijeron? No, es que nosotros aquí los tratamos muy bien. Presentamos la ley de peligro inminente para la sociedad, para detener a quienes ya son conocidos asesinos y sicarios. ¿Qué dijeron? No, cada caso se juzga individualmente. Eso decía Patricia Solano. Bueno, esto les parece familiar, ¿verdad? En El Salvador también hacían eso y los criminales tenían comprado a los políticos. Y así que si no cambian las leyes en Costa Rica, no va a cambiar nada. Aunque ya lo intentó este presidente y los políticos ahí que manejan, los diputados que manejan ahí el Congreso o la Asamblea, son los que deben de sacar, los costarricenses deben de votar por nuevas gentes que apoyen los cambios, pero que apoyen a su líder. Y si no hay otro líder más que el presidente que tienen ahorita, ahí se tienen que arrimar ustedes, porque hay una persona que quiere hacer las cosas bien para el pueblo, no para él, porque él anda a sus guardaespaldas. Pero si ustedes no cambian a esas ratas que están ahí por muchos años ya y están de acuerdo con los criminales, no va a cambiar y van a llegar a una situación muy dura para el país. La pregunta sería, ¿cuál es su opinión de las amenazas? Para usted, señor presidente, don Rodrigo. Aquí hay 2. Sí, señor. Mi consulta sería, ¿cuál es su opinión de las amenazas que se dieron ayer? Don Arielito se puso con mucho temor.
Creo que en la estrategia de seguridad global pueden haber más diferencias, acá hay menos. Por ejemplo, una cosa importante es que una cárcel debe de ser impenetrable. Es decir, nadie puede entrar ni salir sin permiso. Y para eso se requiere hacer una infraestructura que esté diseñada especialmente para cubrir toda posibilidad, que tenga una área entre un muro y otro, que tenga los lugares de control específicos, tanto de visión natural como digital, que tenga los controles de ingreso, las trampas de acceso en donde alguien entra contaminado, digamos, que puede traer aparatos, etcétera, ahí es revisado y luego pasa a la otra área donde ya debe entrar descontaminado, por llamarle así, al lugar, independientemente de que esté bloqueada totalmente la señal, no pueden entrar aparatos electrónicos. Alguien va a decir, es una redundancia, si no hay señal, ¿qué importa? Pues, como dije hace un rato, un celular es un pisapapel. Debe haber redundancia, si falla algo, no puede no fallar la otra línea. Y así, los reos son de alta peligrosidad. No sé si ustedes han visto reportajes sobre nuestras otras cárceles, no el SECOT. Nuestras otras cárceles tienen sistemas de reinserción, sistemas de capacitación para que los reos aprendan un oficio para cuando vayan a salir libres. Pero en el SECOT tenemos criminales que han cortado cabezas, que han asesinado niños, que han violado niñas, seres que no pueden estar en otro lugar más que en prisión. En su mayoría, si no todos, no saldrán nunca de ahí. Y por ende, la desesperación de saber que nunca van a salir, lo puede mover a hacer cosas, a matar custodios, a intentar escaparse, a generar una especie de microsociedad ahí adentro, en donde hay jefaturas. Casi todas las cárceles que vemos en otros países tienen jefaturas dentro de las cárceles, el jefe del grupo tal, el jefe del grupo tal. Hay dineros que se mueven adentro. Todo eso no existe en el SECOT y todo eso no puede existir en el CACO. No puede haber dinero que se mueva adentro, no puede haber tiendas, no puede haber comercio, mucho menos puede haber droga, aparatos, armas, los controles de entrada y salida, el control del armamento que se tiene ahí adentro. El armamento debe haber armamento para someter y debe estar separado el armamento letal, porque pues aunque sean delincuentes nadie quiere que los maten ahí adentro. Pues bueno, tal vez alguna gente querrá, pero nosotros no podemos hacer eso. Sin embargo, hay un armamento letal en caso de emergencia. Gracias a Dios, en todos estos años nunca se ha usado armamento letal en el SECOT, no hemos tenido una sola muerte. Pero hay un control con armas de inmovilización, hay un control 24/7, incluso las celdas están diseñadas en una forma en donde no hay un lugar donde se pueden ocultar. Si muchas veces las celdas están diseñadas de otra forma. Por ejemplo, cuando fuimos aquí a conocer la cárcel el año antepasado, 2024, fuimos a conocer la cárcel y la cárcel tenía un montón de defectos de infraestructura. Si había una celda, que la celda era una puerta, por ejemplo, y adentro estaba todo el cuarto, con camas y todo. Entonces, el custodio... Lo que estás viendo en este momento es cómo nosotros hacemos una tienda con inteligencia artificial en cuestión de minutos. Si ve a la puerta, solo puede ver más o menos como un 30% de la celda. Tiene que asomarse más allá, asomarse más acá, probablemente entrar y ponerse en riesgo para poder revisar la celda. Los custodios tienen que tener la posibilidad de revisar la celda arriba, abajo, derecha, izquierda, sin poner en riesgo sus vidas. Además, debe de haber un control estricto de la comida, por ejemplo. La comida que entra al penal debe de ser revisada, porque en esa comida puede ir armas, puede ir chips de celulares, puede salir información. Hay una palabra, no sé si le llaman acá, probablemente sea palabra salvadoreña, se llama huila, que es un papelito o un pedazo de plástico o un pedazo de cualquier material donde ellos escriben mensajes. Y luego eso es ese pequeñito, muchas veces se lo pueden tragar o lo ponen en algún lado o lo meten en una tubería de desagüe, y luego la tubería de desagüe sale dentro de una bolsita o algo que lo proteja del agua, sale por el otro lado y luego llega alguien a recogerlo, generalmente una mujer o un niño, para que nadie sospeche, y luego esa persona lo lleva al destinatario de esa huila. Con esa información pueden empezar a coordinar homicidios afuera, coordinar la estructura de la pandilla, si no tiene el jefe preso, baja las órdenes del jefe, o incluso coordinar un escape.
Entonces, desde el control de las tuberías, el control de los ingresos, los vehículos que entran, qué aeronaves pueden pasar, es decir, todo lo que hicimos en el SECOT se va a hacer en su versión costarricense, que es el CACO. Muchas gracias, don Nayib. Gracias. A doña Laura yo le quisiera agregar algo. El señor presidente le contestó de excelente manera la pregunta que usted le hizo. Yo nada más quiero agregar que este CACO va a estar vacío y no se van a necesitar ninguna de esas medidas en el tanto y en el cuanto no cambien nuestras leyes del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales y no cambie el Poder Judicial. Sino aquí estamos construyendo paredes que estarán ociosas hasta que se den esos otros dos cambios. Yo sospecho, don Nayib, que el SECOT estaría vacío si usted no hubiera logrado que el pueblo le diera el mandato a la Asamblea Legislativa y a usted para poder mejorar el Poder Judicial y lograr encarcelar a estos criminales nefastos. Bueno, así que vamos a dejar el video hasta aquí porque ya fue largo, pero más o menos ustedes tuvieron una idea de lo que estaban hablando. Lo último que dijo el presidente de Costa Rica es que la cárcel, cuando se termine de construir, va a estar sola, porque hasta que no se aprueben las leyes diferentes no tiene caso que la pongan en funcionamiento, porque pues no va a haber ningún preso ahí que dure, ¿verdad? Van a estar ahí de vacaciones y después los van a dejar ir, porque las leyes de Costa Rica, como sucede en todos los países, como ya les expliqué, es un sistema que ha llegado impuesto por los países poderosos, y las élites se los imponen a esos países. Es un sistema judicial fracasado para proteger a los criminales y no a la población. Así que para que funcione un plan, lo está diciendo él, y qué bien que ya está llegando, porque lo venimos repitiendo desde hace años. No son policías, no es capturar a los delincuentes, no son cárceles, sino primero las leyes. Se tienen que cambiar las leyes y hacerse fuertes para que cada criminal pague su condena, sea el crimen que haya cometido, ¿verdad? Que no salga a la calle y que vuelva a repetirlo porque sabe que va a salir. Media vez se cambian las leyes, sigue lo demás. Pero si no se cambian las leyes, todo lo demás no sirve. Así que los voy a dejar con este video. Mi nombre es Mario Cortés. No olvide darle like, suscribirse y dejar sus comentarios ahí, ¿ok? Nos vemos próximamente. Cuídense porque este video se hizo largo y nos vemos próximamente. Chao, chao.